Iniciar este año. Vamos a platicar con el doctor Juan Rebull, él es cardiólogo especializado y vamos a entrar más a detalle. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Juan. Son varios los aspectos que, a través de nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos alimenticios de manera general, pues pueden generar exactamente que a mediano o largo plazo lleguemos a presentar un alto riesgo de un infarto. La cuestión genética también importa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo nos podemos aplicar, incluso desde chicos, para poder evitar un infarto? Pues mira, lo que mencionas es muy importante en realidad. La educación que deben de tener nuestros niños debe ser muy importante en cuanto a la salud. Hay que alimentarse de manera adecuada, hay que hacer ejercicio, hay que evitar el tabaquismo, evitar la obesidad. Sabemos que en México uno de los principales problemas de salud que tenemos es la obesidad infantil y eso a la larga va repercutiendo en la salud de las personas. Y la obesidad tiene que ver también con el asunto de la cantidad de lípidos y grasa que tenemos en el cuerpo. Comentabas incluso también el fumar. Sabemos, por ejemplo, el caso de las personas que fuman demasiado, las arterias pueden endurecerse, ¿no? Y las personas que comen demasiada grasa, por ejemplo, demasiados carbohidratos y azúcares, pues esto puede propiciar la acumulación de estos lípidos en las propias arterias. Y esto genera un infarto, ¿cierto? Exactamente. Los infartos se crean o se generan cuando la principal causa es cuando esta capa de lípidos o de grasa que se acumula en las arterias del corazón se rompe de manera súbita y ocluye una de las arterias. Eso deja de hacer flujo hacia el corazón y viene el infarto. Evidentemente, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, el aumento de la cintura y el sedentarismo son factores que van repercutiendo sobre la posibilidad de que eso ocurra. Oye, Juan, ahorita que comentas el aumento del nivel de la cintura, ¿qué tan importante es que tengamos muy en cuenta que no tiene que medir tanto o no tiene que pasarse de tal medida nuestra cintura, tanto en hombres y mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué la acumulación, la lonja que le llamamos, es tan importante, de grasa, es tan importante considerarla y eliminarla? Vaya, es uno de los factores que se incluyen en una cosa que se llama el síndrome metabólico, ¿no? Esta acumulación de grasa visceral nos habla sobre un aumento del riesgo cardiovascular. Se ha visto que los pacientes que tienen esto tienen más infartos. Entonces es muy importante cuidar esa parte y que tu médico cuando te revise sea parte de las mediciones que haga cuando te haga una valoración cardiovascular general. ¿Y hay alguna razón por la que se acumule específicamente en esta parte de nuestro cuerpo esa grasa? En realidad es por el exceso de comida, se va acumulando en esos sitios. De preferencia es unas cosas que podemos notar de manera más temprana para tratar de disminuir esta incidencia de enfermedades a futuro. ¿Y esto de qué manera influye? Es decir, esta grasa acumulada también, el cuerpo no sabe qué hacer con ella o la comienza a absorber, por ejemplo, y se va precisamente al torrente sanguíneo. A ver, una de las cosas más importantes es que el cuerpo sabe qué hacer con la grasa, en realidad. El problema radica en que si hay una enfermedad genética de base que no la sepa o que no permita que se use de manera adecuada, eso influye. Pero la cuestión aquí es que si el paciente no hace actividad física y come mal, el cuerpo no es que no sepa usarla, sino que la va acumulando y la va guardando para en el momento, o sea, esto es histórico, ¿no? O sea, es desde las cavernas, pues bueno, si no había alimento, pues el cuerpo, en cuanto había, el cuerpo lo trataba de guardar, ¿no? Ahora que en realidad hay exceso de alimento y falta de ejercicio, se va acumulando de más. Ahora, hay un aspecto genético muy importante también en este aspecto. Claro. Es decir, si en casa, nuestra familia, nuestros familiares, conocemos de casos, por ejemplo, de personas que tengan enfermedades cardiovasculares o que hayan fallecido por un infarto al corazón, ¿qué tanto también tenemos que considerar esto, sobre todo si la línea es directa? Es muy importante. Ahí la edad influye mucho. Si hay un infarto en pacientes o en familiares de primer grado, menores de 65 o 55 años, dependiendo si son hombres o mujeres, es un factor de riesgo muy importante. Arriba ya de esa edad puede ser en realidad pues la dieta, el ejercicio y no tengan que ver tanto la parte genética. Pero es una de las preguntas que tiene que hacerle su cardiólogo cuando lo revisen en el consultorio. Ahora, dime una cosa, ¿es cierto que se están presentando cada vez en nuestro país más casos de infartos al corazón en personas jóvenes, es decir, por debajo de los 45 años? Es muy cierto y en realidad ya lo estamos viendo. La dieta, en realidad, la dieta, o sea, la falta de nuevamente ejercicio. Esto que nos vienes explicando. Es una cosa muy importante, el tabaquismo también y el sedentarismo. O sea, todos estos factores son muy importantes en realidad, ¿no? El consumir una dieta balanceada, porque no significa que no debamos de comer ni grasas ni carbohidratos, ¿no?
sino que tiene que estar balanceado Claro, lo que todo estemos... con medida finalmente, ¿no? Exactamente, Las exactamente. proporciones necesarias para nuestro organismo. Exacto. Nuestro organismo finalmente necesita un poquito de azúcar, necesita un poquito de grasa, necesita un poquito de sodio, de sal. Exactamente. Pero el problema es que no sabemos equilibrar todo esto, Juan. Eso es. Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora, ayúdanos a entender cómo funciona el corazón, porque sabemos que así como nuestro cerebro son órganos esenciales, básicos, de nuestro corazón dicen que es el motor de la vida. ¿Es cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está integrado? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo está conectado con el resto de nuestro organismo? Ok, en realidad cuánto pesa se indexa a la masa de superficie corporal y más o menos tiene que estar entre 50 y 100 gramos indexados a la superficie corporal. No es lo mismo lo que puede medir o pesar el corazón de una persona que mide unos 50 que el que mide 2 metros 10, ¿no? Entonces se indexa un poquito a eso. Ahora, ¿cómo funciona? El corazón tiene varias cavidades dentro, tiene una parte que se llama derecha y una parte que llamamos izquierda. La sangre regresa de todo el cuerpo a la parte derecha del corazón, se expulsa hacia los pulmones donde se oxigena y regresa a la parte izquierda del corazón. De ahí nuevamente se vuelve a expulsar hacia todo el cuerpo para dejar el oxígeno y los nutrientes y nuevamente regresa en un círculo o en un circuito hacia el lado derecho del corazón. Todo el tiempo está trabajando el corazón. Desde antes de nacer, el corazón ya está trabajando hasta el último segundo en el que dejamos todo el este tiempo, planeta. hasta dormido se está bombeando. Todo el tiempo. Si el corazón deja de bombear, eso es igual a la muerte. Exactamente. Ahora, ¿cuántos latidos tenemos al día? Esto te lo pregunto como, digamos, como un dato extra porque finalmente llama la atención. Para saber exactamente si tu corazón está bien, yo creo que también me imagino que cuando comienza con una serie de alteraciones es porque disminuyen o cambian el número de latidos y entonces también nos puede llamar la atención y vamos a poder enfermarnos. De manera aproximada, nosotros tenemos que tener entre 60 y 100 latidos al minuto y eso nos daría más o menos entre unos 100, 120 mil latidos que tenemos todos los días. Hay gente que tiene un poquito menos, hay gente que tiene un poquito más, pero más o menos. ¿En qué consiste esta diferencia? Depende de la frecuencia cardíaca y la actividad que tengamos. Ajá. Si somos una persona muy sedentaria, vamos a andar en 80, 90, si somos más estresados, andamos en 100, 120. Los atletas que son muy entrenados, en realidad, manejan frecuencias cardíacas de reposo muy bajas, entre 45, 50 latidos por minuto. Y eso es una cosa muy importante. La frecuencia cardíaca dentro de ciertos límites, porque tampoco que sea demasiado bajo es bueno, nos ayuda y nos predice qué tanto tiempo vamos a vivir. Ajá. Los mamíferos muy grandes como las ballenas, las tortugas, tienen muy pocos latidos por minuto y por eso viven 100, 120 años. Los colibríes que tienen latidos muy rápidos viven mucho menos. Ajá. Se ha visto que hay que tener la frecuencia cardíaca cerca de los 60 latidos por minuto en reposo y eso promueve a que vivamos más Puede ser tiempo. una persona que puede ser longeva, si lo Exactamente, podemos decir de alguna manera. Siempre y cuando estemos dentro de los límites de la normalidad. Claro. Hay enfermedades que son de frecuencia cardíaca baja y eso es anormal. La taquicardia, por ejemplo, ¿qué es? La taquicardia es cuando tenemos frecuencias cardíacas arriba de 100 latidos por minuto. ¿Qué genera la taquicardia, Juan? El ejercicio, el estrés, la fiebre y eso generan taquicardia. Pero la taquicardia es normal hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero hay taquicardias que son enfermedades o arritmias que sobrepasan los 100, 120 hasta 150 latidos por minuto o más. Entonces, ¿deja de ser taquicardia para convertirse en arritmia cardíaca? La taquicardia, hay diferentes arritmias o diferentes ritmos del corazón. Ajá. La taquicardia sinusal es el ritmo normal del corazón que lleva una frecuencia más rápida. Pero hay unas enfermedades que se llaman taquicardias que pueden ser supraventriculares, ventriculares, cierto tipo de arritmias, que hay muchísimas que son anormales y manejan frecuencias cardíacas altas. Ahora, hay arritmias que manejan frecuencias cardíacas bajas. Es un tema un poco complejo eso en realidad. Y regreso un poquito a lo que te preguntaba sobre el tamaño, porque eso también me interesa saber. Siempre nos habían enseñado que el corazón más o menos es del tamaño de nuestro puño, ¿es cierto? Aproximadamente. Aproximadamente, quizá un poquito más chiquito, dependiendo. Un poquito más chico, más grande y así. Exactamente. Lo normal, ¿no? Hay enfermedades que hacen que el corazón crezca hacia adentro y se vuelva más grueso hacia adentro. ¿Qué enfermedades serían esas? Por ejemplo, la hipertensión o algunas enfermedades propias del corazón o del músculo cardíaco que se llaman miocardiopatías hipertróficas, ¿no? Ajá. Y hay otras enfermedades que causan que el corazón se haga grande, pero hacia afuera y se adelgace. Esas también puede ser la presión, pero ya de más largo tiempo de evolución, los infartos o algunas que se llaman miocardiopatías dilatadas. Te lo preguntaba, por ejemplo, a una persona, ya que estamos hablando de los casos tristemente a nivel mundial, que nuestro país se encuentra en los primeros lugares mundiales en obesidad, en sobrepeso. Una persona demasiado obesa tiende entonces a tener un corazón
digamos, proporcional? ¿Se hace chico? ¿Se hace grande? ¿Qué pasa con esa persona? No es que sea proporcional. Al tener una masa corporal más grande, el corazón requiere más energía y más Tiene que trabajo para bombear poder, más, ¿verdad? claro, para poder llevarla o llevar las demandas que le exige ese organismo, ¿no? Y al principio se empieza a engrosar o se empieza a hacer más grueso hacia adentro, de una manera de compensación. Sin embargo, este mecanismo compensatorio eventualmente termina por fallar y activándose un montón de sistemas metabólicos que tenemos en el cuerpo, se empieza a dilatar y empieza a crecer, como una evolución normal. El problema es que cuando el corazón funciona como una liga, todo el tiempo se está estirando y cerrando, ¿no? Pero la liga, si yo la estiro demasiado, con demasiada fuerza y Se demasiado puede llegar a tiempo, romper. se rompe, Claro. o más bien se queda aguada. Y entonces esa fuerza de contracción que podemos llegar a tener disminuye y sobreviene lo que llamamos la insuficiencia cardíaca. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos saber si, ya nos dijiste, ya con todo con esto que nos has explicado, ya sabemos cuáles son los factores que pueden desencadenar un infarto al corazón o un infarto al miocardio, ¿no? Como ustedes los especialistas le llaman. ¿Cómo sabemos que estamos padeciendo un infarto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué empezamos a sentir? Que estamos padeciendo en este momento un Ajá. infarto es principalmente dolor opresivo en el pecho, Opresivo. que se puede irradiar hacia la mandíbula o hacia el brazo. Hay ciertos síntomas atípicos, puede doler el brazo derecho, puede doler el abdomen, puede doler la espalda. Se asocia muchas veces a sudoración, falta de aire, sensación de desmayo y una sensación de muerte inminente. También llegan a sentir eso los pacientes. Y orgánicamente, ¿qué está pasando con el corazón? ¿Se empieza a recibir menos sangre? ¿Bombea diferente? ¿Qué es lo que le está pasando al corazón Cuando per una de se? las arterias del corazón se ocluye, que eso es parte de lo que puede ser un infarto, esa sección del corazón deja de recibir oxígeno. Al dejar de recibir oxígeno, esa parte del corazón que se contraía se deja de contraer y solamente se contrae el resto. Todas las células de aquí que dejan de recibir oxígeno empiezan a tener metabolismo anormal, no se relajan de manera adecuada, disparan actividad eléctrica anormal y esto puede generar arritmias. Entonces, estas arritmias pueden matar al paciente. Eventualmente, si el paciente sobrevive al infarto y no se reparó o no se volvió a restablecer este flujo, esta parte del corazón queda como una cicatriz que eventualmente pierde la fuerza contráctil, entonces la fuerza del corazón, en lugar de ser del 60-70%, se convierte del 40, del 30 y deja de bombear suficiente sangre. Y esta parte que es una cicatriz ahora se empieza a dilatar y es cuando el corazón puede crecer hacia afuera. ¿Qué explicación le das, por ejemplo, a casos de personas que alcanzan a llegar a los servicios de urgencia y los salvan, ¿no? Les salvan, los rescatan y, bueno, independientemente de cuál sea el procedimiento, y otros no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto tiempo tenemos para reaccionar? A ver, el tiempo es músculo cardíaco. Entre más tiempo de que nosotros nos dimos cuenta que iniciaron los síntomas y llegamos al hospital, entre más tiempo pase, mayor es la probabilidad de que fallezca el paciente. Las estadísticas dicen que hasta el 50% de los pacientes no llegan al hospital a recibir una atención adecuada. El problema es que se retrasa tanto la sensación del paciente de decir me siento mal, creo que hay algo mal, tengo que ir al hospital, o los servicios de emergencia en algunas ocasiones son un poco más difíciles de llegar, ¿no? Aquí la cuestión es, depende de cada paciente. Hay infartos que son fulminantes y ocurren de un instante a otro y el paciente tiene una muerte que se llama muerte súbita, ¿no? Pero evidentemente los pacientes que llegan al hospital deben ser evaluados rápidamente con un electrocardiograma, enzimas cardíacas, y si se detecta que hay un infarto, tratar de abrir esa arteria lo antes posible. Entre más tiempo pase, es menor la probabilidad y menor el músculo que podemos rescatar. Y en este caso es bien importante, sabemos que hay procedimientos quirúrgicos para salvarle la vida a la persona, ¿no? En este caso tienen que ingresar al quirófano y eso es cuando les hacen esta colocación de estas mallitas o stents que les llaman precisamente, que abren la arteria. Ustedes, me imagino, limpian y ya se permite el flujo sanguíneo. Este es un procedimiento que se llama intervención coronaria percutánea. Ajá. Por medio de catéteres llegan hasta la arteria, que son, los catéteres son tubitos de plástico, llamémoslo así, que llegan hasta el corazón y se pasan guías, que son guías metálicas, en donde se permite el paso y eventualmente se infla un globo que impacta todo este colesterol o este trombo, este coágulo que está dentro de la arteria. ¿Lo deshace? No, solamente lo impacta en realidad. Impacta. Deshacerlo es difícil. Para deshacerlo se puede hacer con ciertos medicamentos, pero en los primeros minutos o en las primeras horas se ha visto que es mejor la intervención coronaria. Eventualmente, ya que se abre el globo y se restablece el flujo, se coloca un stent o esta malla que permite que ese flujo siga y continúe sin que haya un recoil o que se vuelva a cerrar esa arteria de manera aguda. Digo, para la gente que no tenga como ubicado cómo es este aparato, digo, quienes vivan aquí en la Ciudad de México, les voy a poner un ejemplo bien sencillo.
en la zona sur de la capital del país, en San Jerónimo, en el segundo piso. Esa estructura metálica que cubre parte del periférico sur, precisamente donde está el asta bandera, algo así es un stent. Es como suponiendo un que Exacto, suponiendo que el periférico es la arteria. Y ese andamiaje, ¿no? Esa estructura que se pone alrededor, eso es un stent. Exactamente. ¿No? Para que la gente sepa. Y eso son que tenga como una idea general. Son muy pequeñitos en realidad. Ajá. Muy pequeños. Ahora, dependiendo de la longitud de la arteria y de la lesión y del diámetro que tenga, se le pueden elegir stents de diferentes tamaños, ¿no? Claro. Y una última pregunta, Juan. Una persona que logra, digamos, sobreponerse a un infarto, y hemos sabido de casos de personas hasta 2 o 3, tienen una vida normal, ¿cómo cambia toda su dinámica? Todo depende de cuál sea la función residual de su corazón después del infarto, ¿no? Pueden hacer vida prácticamente normal, evidentemente con ciertos medicamentos, ciertos cuidados, y tener esa vida saludable que muy seguramente no habían tenido atrás, ¿no? Entonces es una parte bien importante. Tratamiento farmacológico también, definitivamente. Definitivamente. Hay medicamentos que serán de por vida y medicamentos que habrá que tener algún tiempo y después poder suspenderlos. Pues muchísimas gracias al doctor Juan Rebull, cardiólogo, esto que nos viniste a platicar, sobre todo para iniciar el año. Todavía estamos muy a tiempo para poder hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios, de actividades cotidianas, precisamente para evitar una serie de complicaciones y sobre todo lo más grave, perder la vida por un infarto. Claro. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.